Pues seguimos aquí en el segundo día del seminario para Hidrocarburos de México, los fundamentos, y en este momento me encuentro con Jesús Rodríguez Dávalos, un gran amigo, compañero, socio de mil aventuras que hacemos juntos e inventamos. Somos mexicanos que amamos a nuestro país y él es un ejemplo de él. Y siempre que le digo que hagamos algo, un seminario, tenemos nuestro movimiento de voces de energía, así es. el cual busca siempre traer a funcionarios de nuestro gobierno actual y poder juntar a los empresarios y sumar en todo esto. Entonces, compartimos Jesús y yo una gran amistad, aparte de una visión de sumar siempre. Entonces, en esta mañana yo le quisiera preguntar a Jesús, que él nos diga de su propia voz, ¿qué es para ti que podamos estar aquí en la cámara aportando conocimiento? Más gente como tú, con tanto conocimiento del gas, que es un elemento tan importante para nuestro país. Él ha hecho todas las regulaciones de las tarifas de gas. Su despacho es un ícono dentro de nuestra industria de hidrocarburos, especialmente del gas. Me encantaría saber tu opinión. Bueno, primero, gracias, Grace. Y efectivamente, como decía Graciela, somos amigos ya desde hace mucho tiempo y he tenido la fortuna, junto con su equipo, mi equipo, en trabajar en varias ideas, en juntar gente, mexicanos que están interesados en que nuestro país salga adelante, sobre todo en esta industria de la energía, específicamente en hidrocarburos. Y sí, como bien lo dices, estar aquí en la Cámara yo creo que es una oportunidad única. Hay que tomar la oportunidad de que entre una nueva legislatura y que este tema está en la mesa tanto del Ejecutivo como del Legislativo, y qué es lo que va a hacer crecer a nuestro país en los próximos años, ya que sin energía no vamos a ser competitivos y no vamos a tener un país que pueda desarrollarse y crecer como lo está esperando esta nueva administración. Entonces yo creo que el poder platicar y que los diputados nos hayan abierto las puertas de su casa, gracias a ti, gracias a lo que se ha estado trabajando, sobre todo con el diputado Manuel Rodríguez, es importantísimo. Y si algo podemos aportar, tanto nosotros como algunos otros colegas, yo creo que esperemos que pueda hacer una diferencia. Fíjate que además de hacer lo que estamos haciendo ahorita, de las ponencias de cada uno de ustedes, hoy en la mañana me decía Manuel, lo más importante para mí es el cúmulo de amigos que estoy haciendo, que sé que algún día que yo tenga alguna duda puedo recurrir a ellos. Y yo creo que aquí es un foro para reiterarle que cuenta con todos nosotros, cada quien en su diferente especialidad, pero todos juntos podemos sumar y estamos ávidos de compartir. Así ¿Estás es. de acuerdo? Y yo creo que a veces se nos olvida la importancia que tiene el legislativo en la vida de nuestro país. Claro. Yo tuve la fortuna que mi abuelo fue senador, fue diputado ya hace muchas legislaturas, pero uno ve lo que pueden aportar gente como ellos al crecimiento de nuestro país, con orden, con una, sobre todo con las leyes que se necesitan y que den la certeza jurídica que necesita nuestro país, los inversionistas y los mexicanos, ¿no? Y tener esa visión a largo plazo de crecimiento y un crecimiento sustentable, y sobre todo ahora ayudar sobre todo a estas partes del país que necesitan promoción, y yo creo que si lo podemos poner en leyes que hagan bien a nuestro país, yo creo que eso podríamos ayudar ahí un poquito. Pues eso es lo que a todos nos ha movido estar aquí. Así es. Ahora, ya entrando en materia, yo te quisiera preguntar cosas un poquito ya más técnicas, las cuales tú dominas perfectamente y sé que son del interés de mucha gente. Una de ellas es, ¿qué se debería desde tu perspectiva ajustar o modificar desde el punto de vista regulatorio, comercial y de política de precios de gas natural para acelerar la extensión de la red de gasoductos hasta el sur del país, teniendo en cuenta que la demanda eléctrica insatisfecha en la región aún no está materializando y en consecuencia los volúmenes pueden no darse en el corto plazo para crear un círculo virtuoso? México
se creó, o bueno, nuestro sistema de gasoductos en nuestro país fue creado gracias a la intervención de Petróleos Mexicanos. Obviamente desde 1995 hubo un cambio en la ley reglamentaria del 27 constitucional en materia del petróleo, donde se permitió a la iniciativa privada participar junto con el Estado en el desarrollo de infraestructura de transporte, distribución, almacenamiento y también entrar en la actividad de comercialización. Y realmente en los últimos 20 años el sistema de gasoductos del país casi se ha duplicado. Ahora, existen dos modelos. El modelo que era el modelo de Pemex, donde Petróleos Mexicanos anclaba esos proyectos, vamos a llamarle así. ¿Por qué? Porque él tenía la capacidad de agregar todo el consumo que había en el país, tanto el de él, en las refinerías, en las petroquímicas privadas, como sus clientes privados, llámese la industria en Monterrey, en el Bajío, en todas las partes del país. Y también era el encargado de suministrar el gas a CFE. Entonces, gracias a eso se dieron una serie de proyectos en el país, por eso, porque Pemex tenía esa capacidad de agregación, y para que estos proyectos de infraestructura se den, para poderlos financiar, son grandes proyectos de muchos millones de pesos o de dólares. Entonces, ese era el modelo de Pemex. Posteriormente, por temas de política energética, se decidió que CFE entrara a competir con Pemex también, tanto en la comercialización de gas como en el desarrollo de infraestructura. Posteriormente, a partir de la reforma energética, se crea el Senagas, donde Pemex vende sus ductos a Senagas, que realmente se lo cedió porque se lo pagaron a un costo casi cero. Así es. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando ahorita? Que tú ya no tienes ese agregador que era Pemex. Y por el otro lado, CFE, realmente los proyectos que él hace es para sus plantas eléctricas. Porque aparte, como funcionario público, ¿cómo podías tú firmar contratos a largo plazo para otra cosa que no fuera para tu propia producción? No había forma. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Sí se hizo mucha infraestructura, pero esa infraestructura que está, el 90-95% está reservada a CFE. Parece ser que queda algo de capacidad, pero es un poco ficticio. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que esa capacidad en algún momento va a entrar a CFE, cuando sus plantas entren en operación o pueda reconvertir sus plantas a gas natural. Vale. Entonces, ¿qué es lo que pasó en la reforma? En la reforma, en la ley reglamentaria, en la ley de hidrocarburos principalmente, en el transitorio 13º, se crea la regulación asimétrica para Petróleos Mexicanos. ¿Qué quiere decir? Que al haber sido un monopolio, le aplica una regulación mucho más fuerte que a un privado o al mismo CFE. El mismo CFE es otro monopolio de Estado que está compitiendo con él. Entonces, por conocer todo. Así es. Entonces, en base a la ley de hidrocarburos, te remite a que la Comisión Reguladora de Energía hará disposiciones administrativas de carácter general, donde realmente lo que le hacen a Pemex es le atan las manos. Entonces, tú ya no tienes un Pemex que era el comercializador. Perdóname, podrá estar baja su producción el día de hoy de gas, pero es el productor número 1 de gas en el país. Claro, por supuesto. 2, no lo dejas comercializar su gas. Por regulación, Pemex tiene que soltar todos sus contratos de comercialización para el 2020, el 70%. Entonces, ¿quién va a poder anclar estos grandes proyectos en el país? No hay experiencia. No existe. Pero aparte lo peor es que ya estamos perdiendo la experiencia de la gente. Entonces, yo lo que recomendaría y lo que platicamos hoy en la mañana es realmente volver a revisar esa ley de hidrocarburos. Pensar si queremos seguir imponiéndole a Pemex una regulación asimétrica, o cuál va a ser el nuevo modelo para poder crear infraestructura en nuestro país, porque no se ha creado una solo metro de ducto en este país si no tienes a CFE o a Pemex como ancla. Claro. Entonces,
Esa es la realidad. Y la realidad del país es que necesitas infraestructura. Creo que ahí es bastante meternos a la teoría, pero este país necesita infraestructura y como bien lo dijiste, necesitamos infraestructura en el sureste. Y para contestar rápidamente tu pregunta, si no el gobierno federal junto con el legislativo, porque tenemos el tema de la regulación asimétrica y otra serie de políticas que necesitamos, no se decide que CFE promueva proyectos de electricidad a gas natural en el sureste mexicano, llámese Chiapas, llámese Oaxaca, y que un ente del gobierno, llámese el Senagas, junto con Pemex, junto con la iniciativa privada, eso no importa, es quién lo va a hacer, pero necesitas que ellos sean ese ancla para poder bajar esos grandes ductos al sureste mexicano y de ahí empezar a crecer expandir la gasificación del país, o si no, nunca vamos a tener industria en esa zona del país y van a seguir iguales. Sin gas, electricidad y agua, tú sabes que no llega a ninguna. Es exactamente lo que decía Luis Vázquez, son los tres fundamentos de lo que necesitamos y tenemos que trabajar en el sureste. Estoy totalmente de acuerdo. Y la última pregunta que te quería hacer es, la red troncal de gasoductos ha crecido en forma muy importante en los últimos años, pero por lo que veo platicando contigo, no lo suficiente como para satisfacer nuestro consumo. Sí creció, no lo suficiente. Esa sería la conclusión, ¿no? Y lo que necesitas es que se crea toda esta gran infraestructura y de ahí efectivamente vas a crear los troncales, que son las redes secundarias, y para eso poner distribución de gas en el país, que hayan zonas geográficas de distribución como hay en Monterrey, como en la Ciudad de México, hay en el Bajío, San Luis Potosí. Pero si no tenemos esos grandes troncales que van a llevar gas a la industria eléctrica, claro, de ahí van a empezarse a interconectar, y ese sí es trabajo de los privados principalmente, y ese es donde son muy eficientes para poder empezar a llevar gas, a suministrar si quieres a la pequeña industria, llevarlo a parques industriales, a hoteles, a zonas geográficas, empezar a introducir gas natural vehicular, que también es bastante más barato, ecológico, y sobre todo en esas zonas del sureste que queremos cuidar mucho los temas ambientales, ¿no? Entonces yo creo que primero necesitamos eso, y segundo, y un tema que puede ya sonar chocante, pero si la Comisión Reguladora de Energía no empieza a apoyar a que los proyectos empiecen a salir, no hay manera, porque al final del día tenemos un regulador y desgraciadamente tenemos muchos proyectos que han estado parados en los últimos años. Yo esperaría con los nuevos comisionados que las cosas empiecen a caminar más rápido. Pues por lo que ven, todavía tenemos mucho que hacer, mucho que trabajar, mucho que sumar, y como siempre les digo, ya no es un tema de partidos, es un tema de por México. Así México es. tiene que salir adelante y todos somos México. Así es. Y si ven, cada quien tiene desde su perspectiva diferentes ángulos, pero todos caemos en lo mismo. El gas es un recurso natural, el cual tiene nuestro país, lo tiene en sus reservas, y nada más necesitamos pues aportar conocimiento y entendimiento, que es lo que se está haciendo hoy, para que desde nuestros legisladores, como en este caso es, hasta nuestro presidente, puedan impulsar algo que es tan importante para la sustentabilidad social de las partes más atrasadas de nuestro país, que en este caso pues es el sureste, y que lo necesitan, y todos estamos muy conscientes de eso. Pues muchas gracias. Jesús, como siempre, es un gusto. Gracias.